Hola a todos, en esta clase práctica veremos ejemplos de Visual Studio que lo he estudiado en la conferencia número 2 de este curso de TypeScript. Como primer punto veremos cómo instalar un proyecto TypeScript en Visual Studio, comenzando por la instalación de la última versión del mismo en Visual Studio 2015, pasando luego a la creación de un proyecto que use TypeScript. Es bueno aclarar que nosotros nos estamos enfocando en el uso de TypeScript en el cliente y no en el uso del mismo en aplicaciones servidoras de Node. El manejo de la estructura de un programa TypeScript es diferente en los proyectos de Node. A continuación, veremos cómo instalar soporte para jQuery. Estas operaciones nos darían la base necesaria para empezar un proyecto TypeScript y podemos estudiar la estructura básica de un programa. Veremos también cómo invocar el código desde nuestras páginas clientes y por último un manejo sencillo de los errores. Como materiales necesarios necesitaremos el Visual Studio. Puede ser la versión comunitaria que puede bajar gratuitamente del web de Microsoft. También debe tener instalada la plantilla de HTML Application with TypeScript y debe tener acceso a Internet. Una copia del proyecto a desarrollar puede ser encontrada en nuestro web para que usted pueda ejercitar por su cuenta. Es una recomendación que le hacemos. Y por último, también le aconsejamos que estudie primero, antes de pasar esta clase práctica, el material teórico asociado en la misma. El mismo lo puede encontrar en la conferencia 2 de esta serie. Veamos nuestra primera práctica. Como primer ejercicio, seguiremos un paso a paso de cómo instalar un proyecto TypeScript en nuestro Visual Studio. En el mismo instalaremos la última versión de TypeScript en Visual Studio 2015, ya que es necesario que tengamos este compilador instalado en nuestro Visual Studio, y también necesitaremos instalar los paquetes mínimos para trabajar con TypeScript de una forma coherente. Se recomienda mucho usar el jQuery por la facilidad que nos da para trabajar con diferentes browsers y la cantidad de utilidades que posee. Es casi una necesidad en todo proyecto que use JavaScript y en nuestro caso TypeScript. Y necesitaremos instalar Definitive Typed for jQuery porque esto es lo que nos permite enlazar el jQuery con nuestro código TypeScript directamente. Pasemos sin más a ver el código. Lo primero que tenemos que hacer es tener instalado en Visual Studio la versión de TypeScript, es decir, nuestro compilador de TypeScript. Esto se puede encontrar en esta dirección. Usted puede entrar en cualquier browser y bajar el TypeScript. Los pasos a seguir son aquí. Buscamos Visual Studio, la versión de Visual Studio. Como usted ve, hay otras opciones para bajarlo si usted tiene otro tipo de entorno. En nuestro caso vamos a bajar el Visual Studio. Esto nos lleva a la página de download de Microsoft. Aquí tiene los detalles de la última versión que va a instalar y los requerimientos del sistema. Debe tener Visual Studio 2015, el Update 3 o later instalado en su máquina. Y también va a encontrar aquí instrucciones de cómo instalar esto. Vamos a hacer download. Vamos a salvar esto. Download. Y aquí está vemos el folder. Aquí tenemos la versión de TypeScript. Lo ejecutamos. La instalación está completada. Cerramos. Nosotros aconsejamos, después de este proceso de instalación, abrir y cerrar Visual Studio para eliminar cualquier problema que haya quedado de la instalación. En algunos casos, cuando uno instala la nueva versión de TypeScript, sobre todo si ya tenía instalado una, que es el caso normal de Visual Studio 2015, pueden presentarse una serie de errores por librerías que no concuerdan. Esto normalmente se elimina abriendo y cerrando como estamos haciendo aquí Visual Studio.
Con esto tenemos ya instalado la versión de TypeScript. Vamos a crear un nuevo proyecto para instalar nuestro ejemplo. Aquí vamos a usar el código, la plantilla de TypeScript que se encuentra en las templates, y vamos a usar HTML Application with TypeScript, nuestra plantilla. Vamos a nombrar el proyecto TypeScript clase práctica número 2. Este es el directorio que vamos a usar, y procedamos a crear nuestro proyecto. Ahí tenemos nuestro proyecto básico. ¿Qué crea Visual Studio? Pues algo muy simple, un web config, ya que esto es una aplicación web, una página de inicio con una pequeña demostración, y bueno, esto queda de antes las referencias porque al final no existe realmente un proyecto de TypeScript. Este de aquí va a tener un bin como si esto fuera un proyecto de C#. Eso no nos interesa ni nos afecta para nuestra demostración. Ahora, ¿qué necesitamos instalar aquí para que poder usar jQuery? Para instalar la librería, vamos a ir a herramientas. Vamos a ir a la consola de package del manager, y aquí tenemos escrito, vamos a instalar vamos a escribir este comando. Entonces aquí se observa, si usted aprieta Tab, la tecla Tab, aparecen las versiones que están disponibles. Aquí hay una gran variedad de versiones. Vamos a tomar la 3,11 para hacer la última versión en este momento, y el Visual Studio empieza a instalar en nuestro proyecto la versión de jQuery. Observamos aquí, tenemos jQuery 3,11 instalado con todos sus ficheros necesarios para soporte IntelliSense. Pasemos ahora a instalar el paquete de Definitive Try para jQuery. Nosotros necesitaremos ese paquete porque jQuery no puede ser usado, el código de JavaScript y jQuery no puede ser directamente usado en TypeScript, sino que nosotros vamos a necesitar una especie de fichero que permita comunicarse el TypeScript con este fichero JavaScript. Hablaremos posteriormente mucho más acerca de cómo se usa este fichero y cómo se puede generar en nuestras aplicaciones. Por ahora vamos a bajar del web este fichero necesario. Este fichero se encuentra como paquete NuGet. Vamos a encontrar en esta dirección que aparece aquí. Y claro, existe uno para cada versión. Nosotros nos interesa esta versión, que es la que instalamos de JavaScript. Vamos a Tools, Manager, y vamos a la consola. Bueno, tenemos abierto aquí. Colocamos el comando, y esto acaba de instalarnos el paquete que necesitamos aquí. Se fijan, este es el fichero que acaba de ser instalado y que permite comunicar a jQuery con nuestra aplicación de TypeScript. Hasta aquí tenemos nuestro ejemplo ya listo para ser ejecutado. Entonces podemos hacer un build. Today. Vamos a correr nuestro proyecto. Y aquí tenemos nuestro primer proyecto TypeScript corriendo sin ningún problema. Nosotros vamos a usar este proyecto como partida para la siguiente parte de la clase práctica. Lo único que vamos a cambiar los ficheros que vienen originales por otros que sean más fáciles de explicar los conceptos que queremos. Teniendo nuestro primer programa creado, pasemos a ver cómo invocar el código desde nuestra página en el cliente. Lo primero a tener en cuenta es que el código TypeScript debe ser invocado después que el DOM ha sido completamente cargado, es decir, la página debe estar lista con todos los controles en su sitio. Al igual que JavaScript, debemos tener una referencia al código generado por TypeScript en nuestra página,
el JavaScript generado, no el TS original. Es decir, es una referencia igual que cuando usamos JavaScript. El método de elección para invocar el TypeScript es usando jQuery. Es mucho más simple y predictible en todos los browsers. El segundo método es usando JavaScript. Este método puede variar un poco entre browser y browser. Pasemos al código para ver esto en la práctica. Vamos a ver en este ejemplo las dos formas básicas de invocar el código TypeScript una vez compilado. Aquí en el ejemplo hemos cambiado un poco este ejemplo y ahora va a tener este código y la página de index que tenemos aquí. Vamos a tener la referencia del código generado por invoke SQL. Tenemos aquí es este TypeScript. Va a ser su salida, que va a ser un JavaScript. Lo ponemos como normalmente se ponen los scripts. También vamos a hacer una referencia al jQuery para poderlo usar en el código. Esta va a ser nuestra página de HTML y va a ser una página muy simple, y aquí se va a situar la referencia al código que vamos a llamar. Vamos a observar el fichero de TypeScript. Vemos que es muy simple. Tenemos aquí una declaración de namespace. Vamos a tener una clase aquí y una segunda clase acá. Esto es por simplicidad. Más adelante vamos a ver la visibilidad de las clases. Normalmente se debe poner una sola clase por fichero. Ahora vamos a ver cómo se invoca esto, ¿no? Ya hemos visto que hay dos posibilidades. Una es usando jQuery. Vamos a comentar aquí. Observamos que la llamada a la función de JavaScript generada se va a producir en el evento documentReady. Este documento documentReady nos permite, es decir, él se ejecuta cuando ya se ha cargado el documento. Es decir, el documento está listo para ser procesado, entonces se hace la llamada al código. Si compilamos esto, la compilación aquí, y vamos a ejecutar la aplicación, y aquí observamos que se ejecuta el código. Es lo esperado, el título que pusimos, y bueno, hello TypeScript. Vamos a ver ahora cómo manejar es decir, cómo inicializar el fichero de TypeScript o el código de TypeScript usando solamente JavaScript. En este caso es recomendable usar el evento DonContentLoaded. Este evento está presente en todos los browsers modernos. Puede ser que no esté en los browsers antiguos. En este caso nos veríamos forzados a usar Windows Unload, que no es muy recomendable porque la funcionalidad de Windows Unload, cuando se usa de esa forma, pues se descarga solamente un manejador de eventos, y nosotros necesitaríamos, y eso puede ser un problema si el código de TypeScript es muy complejo, es decir, el JavaScript que se está encontrando allí es muy complejo, ya que pudiera anular otro llamado al Windows Unload. Este evento, llamado de esta forma, nos permite que si existe otro manejador de eventos asociado a DonContentLoaded no es molestado. Es decir, podemos tener varios eventos allí concurrentes y nuestro código será cargado sin ningún problema. Vamos a compilar. Vemos que la compilación ocurre sin problema, y si ejecutamos el código, pues llegamos al mismo resultado que la vez anterior. Pues así podemos ver que ambos métodos son perfectamente posibles, aunque es más recomendable realmente usar el DocumentReady usando jQuery, ya que jQuery pues es compatible con todos los browsers y nos da realmente una confianza mayor que usar JavaScript. Veremos ahora en el siguiente ejemplo la estructura básica de un fichero TypeScript o de un código TypeScript. En este vamos a ver el concepto de módulo interno. Este es un concepto importantísimo cuando desarrollamos TypeScript para generar código cliente. Un módulo interno implica que lo que se encuentre dentro del módulo será solo visible para el módulo, a no ser que explícitamente se declare externo. Esto es muy similar al concepto de namespace en C# o Java. También el módulo interno no se limita a un solo fichero, sino que puede estar el mismo módulo en diferentes ficheros. Para señalar un módulo interno, TypeScript usa la palabra reservada namespace o módulo, siendo preferida namespace.
En el ejemplo veremos también la declaración de clases y su estructura y cómo las mismas son visibles o no fuera del namespace. Por último veremos el uso de la interfaz. Sin más, pasemos al código. El módulo interno o namespace es la forma que se recomienda para manejar código TypeScript. ¿Por qué es esto? Porque todo, como en C# queda envuelto en un módulo. Es decir, lo que está ahí adentro solo es visible dentro del módulo a no ser que explícitamente se declare exteriormente. Aquí hemos declarado en namespace Avalon. Este namespace va a contener en este fichero dos clases y puede también tener en otro fichero, como por ejemplo aquí tenemos otro fichero, tenemos el namespace y contiene una interfase y otra clase. Todo esto se encuentra dentro del mismo namespace, es decir, es posible mover código de un lado para otro, llamar código de un lado a otro sin ningún problema. Es decir, lo que está aquí adentro sí puede haber conflicto de nombre, pero todo lo que esté aquí adentro que no se exporte, pues no tiene ningún problema. Y aún aunque se exporte, él va a anteponerse el nombre del namespace y usted podrá llamar, por ejemplo, Avalon Person. Esto va a llamar a la clase Person dentro de Avalon. Si hay otro Person en otro módulo, usted no va a tener ningún conflicto. Vemos que esto es un gran adelanto con respecto a la programación JavaScript original, porque nos permite trabajar realmente compartimentada la información. Vamos a ver aquí, vamos a continuar con la visibilidad de lo que está dentro de un namespace. Para que algo sea visible de fuera del módulo, nosotros necesitamos anteponer la palabra clave export. Esto es como el publics en C#, es decir, es lo que nos permite que podamos trabajar fuera del módulo con esta clase. Vamos a ver qué sucede si usted trata, aquí vamos a tener estas dos clases, si usted trata de ver fuera del módulo una clase que no está declarada como export. Vamos a llamarla aquí. Aquí estamos llamando a la clase que le llamamos clase visible, que tiene export, y esta clase no visible que no está definida con export. Si nosotros hacemos esto y tratamos de compilar la aplicación, vemos que TypeScript responde con un error, que ahora lo está marcando aquí, de que esa clase no es disponible fuera del módulo. Vamos a ver el concepto de interfase en TypeScript. Este es un concepto bastante importante porque nos permite definir nuestra clase exactamente como nosotros la queremos. Es decir, al igual que en C# o en Java, la interfase nos crea un contrato que hace que nuestra clase tenga que cumplir ciertas condiciones. Interfase se declara en TypeScript con la palabra reservada de interface. No se recomienda, y eso es una cosa muy particular, que se use lo mismo que en C#, una I mayúscula o una I para declarar interfase. Nosotros en este caso hemos optado por poner la palabra completa y de qué es la interfase. Aquí tenemos la típica declaración de TypeScript, en la cual se puede declarar el tipo de la variable, con lo cual le estamos haciendo un tipo fijo. Y aquí vamos a tener la implementación de la interfaz. Aquí tenemos que person implementa la interfaz person. Esta es la palabra reservada para basar una clase con interfase. Observemos que esta clase la exportamos también. Aquí tenemos el constructor que acepta una cadena de caracteres. Y aquí tenemos las propiedades. Las propiedades tienen que ser las mismas. Cualquier intento de declarar una clase que trate de implementar una propiedad que no lo declare todo, inmediatamente vamos a recibir un error que esa clase no está implementando la interfaz propuesta y el programa no compilará y no generará código. Por tanto, vamos a devolverle todos sus valores. Cuando hacemos esto, vemos que el programa determina que sí, que se puede compilar. Aquí hay un error. Y vamos a hacer la compilación de esto y vamos a ver que cuando se cumpla la interfase, pues este programa ejecuta sin ningún problema. Observemos primero que hemos declarado aquí adentro la llamada personas
Esto es muy importante. Y hay una cosa que sí, que es general del desarrollo de TypeScript en cliente. Debemos tener en cuenta que cuando llamemos al browser, siempre lo llamemos con las herramientas de desarrollador abiertas. ¿Por qué es esto? Porque el cache se nos queda sucio y los valores no son tomados del servidor, sino que usa el cache y los valores son tomados, los viejos valores que tenía el cliente. Y esto hace que muchas veces nuestros programas aparezcan que no tienen ningún cambio, cuando realmente sí los tienen. Lo único que, como está cachado, no los podemos ver. Vamos a correr acá. Y aquí vemos que, bueno, el código del otro fichero también se está ejecutando. Y ahora tenemos aquí que el código de personas, el cual Ian John aparece. Y aquí tenemos el código. Si usted no le aparece, pues entonces con las herramientas de desarrollador, fíjese, usted puede ir a Network y asegúrese, en el caso que esté usando Edge, que este botón esté presionado, es decir, esté activo siempre, en el cual se va a refrescar la información from server. También aquí puede limpiar el cache en caso que los resultados no sean los esperados. Esto mismo lo puede hacer con Chrome o lo puede hacer con Firefox. En el siguiente ejemplo vamos a tratar otro concepto básico en TypeScript, es el concepto de herencia. TypeScript implementa el concepto de herencia de objetos de forma tal que aparece similar al de los lenguajes C# o Java. Veamos esto en código. Vamos a explicar este pequeño ejemplo de herencia en TypeScript. Ya sabemos que TypeScript enmascara la compleja estructura de prototipo que posee JavaScript y nos hace ver como que estamos ante una estructura de tipo C# o Java. Y eso mismo lo tenemos para generar herencia. Aquí tenemos una clase típica de TypeScript en la cual tenemos nuestro constructor. Este constructor recibe un parámetro y ese parámetro es guardado dentro de una propiedad que se llama namePadre, nombre del padre. Vamos ahora a ver una implementación de herencia. Vamos a tener la clase hijo que extiende a padre. En la palabra reservada extend nos hace que relacionar hijo como una clase derivada de padre para realizar la herencia. Aquí hay una cosa especial. Cuando usted hace esto, ¿sí? Cuando usted hace que una clase descienda de otra, usted tiene que invocar el super. ¿El super qué cosa es? En el constructor del hijo, ¿no? En el constructor del hijo usted tiene que declarar como super un llamado que tiene que tener la misma firma que el constructor de la clase padre. Así veremos que aquí super tiene un parámetro tipo string igual para ser igual que el llamado al constructor en la clase padre. En esta clase hijo vamos a crear un constructor con dos parámetros y le vamos a pasar el nombre del padre a la clase padre usando super. Después vamos a simplemente la cadena de entrada como hijo la vamos a pasar a la variable pública, es decir, a la propiedad pública name. Y así tenemos que esta clase pues contendrá el nombre del padre y el nombre del hijo, ya que esto será heredado por la clase padre. Vamos a ver esto en funcionamiento. Aquí tenemos un llamado a esta clase en la cual vamos a crear una nueva clase a balón hijo y le vamos a pasar estos dos nombres y luego esos nombres van a ser impresos en nuestra clase index. Como siempre, en index tenemos que declarar que vamos a llamar a herencia y vamos a declarar aquí un div donde podamos poner el texto. Compilamos esto y lo ejecutamos. Obtenemos que Felipe de Macedonia es el padre de Alejandro Magno. Es decir, hemos visto que en la clase hijo pues se va a aparecer el nombre del padre que está heredado y el nombre de la variable name que está en la clase hijo. Con esto concluye nuestra pequeña demostración de herencia. Con este ejemplo de manejo de errores terminaremos nuestra clase práctica. El manejo de errores
es similar al conocido en C# o Java, con bloques tipo try catch. Pasemos a ver esto en nuestro ejemplo. Veamos este ejemplo de bloque try catch. En esta clase que de Namespace Avalon hemos creado una clase en la cual tenemos un bloque try catch que nos va a proteger de cualquier error que ocurra en el bloque try. Esta clase lo único que hace es crear una lista y llama a este método, en el cual crea una lista de nombres de hijos padres famosos, y él pone en una etiqueta, en un div, el valor del nombre. Vamos a ejecutar esto y vemos qué pasa. Está. Y aquí tenemos que Homero Simpson es el padre de Bart Simpson, que es lo que se encuentra en el arreglo en la posición 3. Ahora veremos aquí que tenemos un bloque cache que nos va a enseñar el tipo de error que sucede en caso que suceda. Vamos a simular un error ahora, vamos a poner aquí 4. Esto hará que la lista no tenga nada, no dé un error. Vamos a hacer el build. Y comenzamos y vemos que el programa nos responde con un error, que está indefinido o está en null, porque realmente no existe el array 4 en la posición 4. Con esto hemos visto un ejemplo de cómo se puede usar este bloque try catch para controlar nuestra respuesta y darle al usuario una respuesta de si ocurre algún error en el TypeScript. Y así llegamos al final de esta clase práctica. Hemos visto en esta clase la instalación del compilador de TypeScript en Visual Studio 2015. También vimos la configuración de un proyecto mínimo en TypeScript, es decir, lo que necesitamos para que un proyecto funcione con jQuery y se pueda comunicar con él. Vimos cómo se invoca el código TypeScript tanto en jQuery como directamente usando JavaScript. Vimos también la estructura elemental de módulos o namespace, las clases e interfaces y el manejo de herencia y errores en ejemplos prácticos. En la próxima conferencia veremos más sintaxis específica de TypeScript, tal como la implementación del tipo estático, aserciones, las palabras reservadas var y let para declaración de variables, notación lambda y la conservación del list. Muchas gracias y nos veremos en la próxima.